Entrevistas con Alfonso Espín. Él es articulista de Diario La Hora, ha sido docente universitario, ha estado al frente del área de comunicación en la Universidad SEC. ¿Cómo cierra el año político? Le preguntamos. Gonzalo, buenos días. Gracias por la entrevista. Yo creo que se cierra con dos circunstancias complicadas: la violencia ciudadana y una polarización también a nivel social. Recordemos que este año empezó muy esperanzador entre la población después del triunfo de Noboa, con un triunfo y con una votación importante sobre González, que no fue una votación para él, más bien es una votación en contra de él. Sin embargo, se va cerrando con bastante defraudación dentro de los electores por todo lo que ha venido pasando. Es decir, esa votación es el anticorreísmo, no solamente la votación que el propio Daniel Noboa fue acuñando, sino el anticorreísmo se expresó nuevamente en las urnas. Eso. Por supuesto que sí. Ya. Fue el anticorreísmo el que se expresó, se notó eso, y se tenía pues la esperanza de que Daniel Noboa vaya superando esta circunstancia. Sí. Que ya la población lo manifestaba en las urnas. Ahora tenemos un poco este trasiego, ¿no? Primera vuelta, segunda vuelta, tensiones, posesión del gobierno, luego toma de medidas, ¿no? El tema de los subsidios, eliminación de subsidios, el paro que no fue nacional, pero que tuvo estragos y además personas que lamentar fallecidas. Y luego la consulta popular y el referendo. A ver, son muchas cosas que pasaron en este año político, ¿verdad? ¿Cómo no, Gonzalo? Son muchas cosas. Y esas cosas pues contribuyen a desgastar o a acrecentar la imagen de un gobierno. Creo que la consulta popular definitivamente golpea muchísimo al gobierno. No sé si lo entiende del todo todavía, pero pienso que hay algo muy grave, que es la falta de un proyecto nacional hacia donde el país debe caminar, que marque un derrotero, que no lo tenemos definitivamente. A esto se suma, sin afán de cargarlo al gobierno, ¿no? Porque recordemos que venimos también de avatares muy graves, y no solo de avatares graves, del mismo paro, las circunstancias políticas de la consulta, este hecho de no haber podido desmarcarse de perversiones como el correísmo y varios sujetos que siguen pululando alrededor. Entonces le va complicando el panorama al gobierno de Daniel Noboa. Sin embargo, y usted ha apuntado un tema que no quiero que deje de profundizar, lo que es esto de el impacto de la seguridad en la vida de la gente, ¿no? Es decir, este tema de la inseguridad, de los asesinatos, hace que el humor, la atmósfera en la que se desenvuelven los ecuatorianos sea una atmósfera de incertidumbre, muy delicada. Por favor, Alfonso. De una zozobra terrible, ¿no? Porque el ecuatoriano no sabe si va a salir a la calle y va a regresar. Es decir, nos estamos, y es muy peligroso, acostumbrando a convivir con esta zozobra. Ahora, recordemos que hay muy buenos afanes de parte del gobierno. Diariamente nos están comentando cómo se capturan pues objetivos importantes, droga, armamento. Sin embargo, esto es como una lucha contra el monstruo de 100 cabezas, porque si se corta la cabeza de uno, surgen dos o tres, y entonces se le va complicando muchísimo al gobierno, y va desgastando también las posibilidades de las fuerzas del orden. Estamos terminando como el quinto país más peligroso a nivel internacional. Si bien en la parte económica se han hecho esfuerzos muy importantes, se han aperturado mercados, la cuestión violencia, la inseguridad nos mata cada día. Entonces, este es un escollo que tendrá que superarlo en el 2026 el gobierno, porque de lo contrario los ecuatorianos no soportamos más. Bueno, es un tema clave, ¿no? Porque la vida social, la vida política y la vida económica están concatenadas, no son mundos extraños, hay vasos comunicantes entre unos y otros. Ahora, si hay buenas noticias en el ámbito económico, tenemos que cultivar buenas perspectivas también en el ámbito económico. Pero en lo político, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, de un factor que inquietará seguramente los próximos meses y no sé si años,
al propio gobierno, que es el factor gobernabilidad. Por ahora, ADN tiene una mayoría en la Asamblea, con aliados, en fin, algunos aliados permanentes, otros de ocasión, con algunos, digamos, desertores de la Revolución Ciudadana, pero ¿qué tan sólida o qué tan frágil es esa mayoría actual para procurar esa gobernabilidad deseada? Alfonso. Así es, Gonzalo. Mire, aquí hay dos cosas muy importantes. Estamos todavía en el andamiaje de la tradición política perversa del país, en la cual es muy difícil acercarse a la oposición. Oficialismo y oposición no pueden conversar. De hecho, ha pasado y acaba de ocurrir en Guayaquil, la prefecta del Guayas quiere aproximarse un poco al gobierno y es marginada de su movimiento político. Sí, le hacen ascos desde la Revolución Ciudadana. Le hacen asquitos desde la Revolución Ciudadana. Y del otro lado, también el gobierno no se ha acostumbrado a acercarse, y al menos debe haber un diálogo, pues que se coman vivos en cualquier aspecto, pero en el aspecto inseguridad, en el aspecto violencia, deberíamos hablar un mismo idioma, porque es un problema que no solamente es nacional, es un problema internacional en donde el Estado necesita hacerse de todas las fuerzas para salir adelante. Pero usted hablaba de una palabra clave, que es proyecto nacional. Tener la noción desde el gobierno de un proyecto nacional, entusiasmar a los diferentes caudales hacia ese proyecto, o por lo menos discutirlo. Yo digo, hasta discrepar civilizadamente. Me parece que eso todavía no es una cultura nuestra de los ecuatorianos, que vayamos haciéndolo como una manera de ser, porque discutir las diferencias en una mesa civilizada, ventilar las diferencias, creo que es un factor de la madurez democrática que me parece hasta ahora esquiva en el Ecuador. No sé su opinión. Así es, Gonzalo, lo he dicho como articulista nacional, pero ahora varias veces, esta necesidad de tener un proyecto nacional, porque a veces nos hemos engañado un poquito. Cuando vino la consulta popular, probablemente le pasó a Lazo la muerte cruzada en el momento menos oportuno, la consulta popular en un momento inoportuno, pero aparte de eso, la consulta popular o cualquier acción que se lance debería estar sostenida de un proyecto nacional en todos los ámbitos, que le entusiasme al ciudadano, que le permita caminar detrás de eso, discrepar, pues tener los ánimos de que caminamos hacia algún lado. Pienso que los ministros de Estado, cada uno hace lo que puede, sostiene su cartera por ahí, pero falta una direccionalidad que esté dada por este proyecto nacional que no lo vemos. Ahora, después de la consulta hubo unos pocos cambios de ministros, tal vez no los suficientes. Alguien dijo, no, se reciclaron unos. Bueno, algunos cambios ha habido, pero parecería que falta mucho más. Y por otro, un tema del que se ha abordado, y ojalá lo podamos hablar con autoridades del gobierno nacional pronto, es el factor de la comunicación, en la cual usted es experto, especialista. ¿Cuánto juega la comunicación en la vida diaria? ¿Cuánto juega la comunicación gubernamental para articular la vida de la nación? Incluso, bueno, el presidente Woodrow Wilson en Estados Unidos dijo hace un siglo, la comunicación, la campaña es permanente. Se refería a la campaña política en la forma de ganar las elecciones, pero también como una articulación de la comunicación gubernamental. ¿Qué vemos en esa línea? ¿Cuáles han sido, no sé, las virtudes o también los temas en los que se requiera un giro? Gonzalo, en la vida diaria y mucho más en la vida política, no solamente hay que ser, sino hay que parecer. Y la comunicación es esta que nos está dando ese parecer. Probablemente se pueden lanzar muchas campañas, hacer muchas cosas, pero no se han sabido comunicar. Un ejemplo claro es la consulta, no se ha socializado suficientemente. El presidente Noboa no aparece, lo encontramos ausente. Creo que sus asesores o están fallando allí o él no los hace caso, pero se han reciclado sujetos para manejar pues lo que se llama pues que los voceros del gobierno, cuando en los momentos en que vivimos la población está queriendo ver al máximo líder, a la máxima autoridad al frente. Entonces una estrategia comunicacional quizás es uno de los más grandes errores que ha tenido el gobierno, porque no hay comunicación suficiente para establecer
esta cercanía con el pueblo y además sostenerse, ¿no? Ujú. Usted ve que con todos los demoles y las perversiones de la corrupción en el gobierno correísta, se mantiene muchos años por efectos de un buen sistema de comunicación. Eso que esa es una debilidad terrible del gobierno de Noboa. Bueno, los populismos tienen esa rara virtud de no morir aunque estén muertos, ¿no? Creo que Eva Perón, por ejemplo, sigue viviendo en Argentina después de 70 años de fallecida. En fin, ese es otro tema clave. Ahora viene la coyuntura. Muy brevemente, ¿qué podemos esperar de esta comparecencia de Mario Godoy ante la Asamblea Nacional? Y ahí sí, un juicio político que anuncia la Revolución Ciudadana y un eventual juicio político que le haga ADN, más allá de la recomendación que ha hecho el presidente de que renuncie a Mario Godoy. Una vez más, Gonzalo, el andamiaje de la clásica y vieja política del Ecuador, ¿no? Comienza eligiéndose presidente a Godoy entre esta famosa Liga Azul con personajes aún de ADN, luego es Revolución Ciudadana la que le sostiene y hoy finalmente quiere un juicio político. El vaivén político es el perverso, va más allá, le decía hace un momento, no hemos podido dialogar civilizadamente en ningún tema y peor en seguridad y peor en estos escándalos. Aquí se juega según los liderazgos de los caudillos, ¿no? Y es a donde vamos, caminamos por ahí, pero es un escándalo muy grave, ¿no? Esto nos escapa una olla que la sentíamos, que estaba ahí a presión y que va a traer una cola muy, muy terrible para el país. Bien, muchas gracias, Alfonso Espín, docente universitario, académico, articulista de Diario La Hora, por haber estado con nosotros en la última entrevista del año, en 2025 y con las expectativas para 2026. Terminamos simplemente dándoles rápidamente a conocer, gracias Alfonso, un buen día, buen año.